Ya estamos listos para entrar a la Gran Pirámide de Giza. Vamos a entrar a Keops. Estoy nerviosa porque he visto muchos videos donde dice esto no es apto para personas claustrofóbicas. Y la neta es que sí lo soy. Está pesado. Mucho. Es increíble. Buenos días. Acabo de despertar a las 8 de la mañana y quiero que vean la vista. O sea, neta, qué afortunada soy por poder despertar y ver esto. El Brendo. Wow. Hoy va a ser uno de los mejores días de nuestra vida porque vamos a conocer el complejo de las pirámides de Giza y adivina qué, una de las maravillas del mundo antiguo. Y como sé que Ren y yo vamos a pasar todo el día en el complejo, primero vamos a desayunar con esta hermosa vista. Nuestra habitación tiene desayuno incluido. El día de hoy nos dieron un omelette, papitas fritas, falafel, que la verdad estaba 10 de 10, una crema de lentejas, queso y fruta. La verdad es que es un desayuno muy completo. Desayuno de campeones. Ya estamos saliendo de nuestro hotel, vamos con camino a las pirámides de Giza. Ya vamos a entrar a las pirámides, estamos por la entrada, o bueno, por la venta de tickets que está al lado de la Esfinge. Y la verdad es que aquí hay muy poquita gente, muy poquita fila, les recomendamos entrar. No se puede pagar con efectivo, solo con tarjeta. Según, no sé, había un señor que me ofreció pagar todo en efectivo, pero... Creemos que hay algo raro. Fíjense que como tus tickets realmente dicen, o sea, adulto, de dónde quieres ir, o sea, cada lugar, porque como tenemos varios, porque a cada lugar vamos a entrar, hay otro ticket. Pues asegúrate que aquí donde dice visitor, que dice general, aquí dice el pirámide y etcétera. Sí. Bueno, para que se ubiquen, aquí está el Ramsés Palace y allá están los tickets. Nos costó, en total vamos a entrar a la pirámide más grande, a la más pequeña y bueno, con la entrada general nos salió en un total de 4.900 libras egipcias aproximadamente, que esos son 1.900 pesos mexicanos por los dos. Les voy a dar un consejo, no se den muestras de afecto en público, solo se pueden tomar de la mano porque si no les llama la atención, ya nos han llamado la atención incluso en un hotel que nosotros pensábamos que era como para extranjeros, entonces evítenlo, tráiganse mucho bloqueador solar y no hablen inglés. O sea, neta que si saben inglés y español, hablen español, porque si no van a pensar que tienen puro billuyo, puro dólar. Bueno, pues nosotros no queremos alquilar ningún caballo ni ningún camello, porque creemos que los maltratan muchísimo, entonces decidimos entrar caminando, así que yo les recomiendo que se vengan muy temprano. Ahorita son las 9 de la mañana, entonces es un poquito tarde, vamos a llegar a 7:30 y el sol ya se siente, entonces mucho bloqueador solar. Vénganse temprano, todavía no está el sol al full. Y nuestra idea es ahorita entrar primero a las pirámides para que no nos sintamos tan sofocados, porque dicen que cuando estás adentro es un calor terrible. ¿Quién sabe qué están construyendo aquí? Ay, sí, mira, se metieron por allá. Por la otra entrada. Pero se ve más gente, ¿no? Creo que nuestra entrada es como de las menos turísticas. Vean la pirámide de allá, tiene su cobertura original. Es increíble. Estamos en la carretera, amigos. Y ahí está Giza. Vieron muchos camiones como de turistas, ¿no? Es que yo vi que hay uno ahorita que te sube. Ah, o sea, te suben y te bajan. Pero eso dice Marriott Hotel. Piensen cuánta gente ha caminado por estas pirámides. O sea, aproximadamente 4.000 años tienen, o sea... Si esta información le puede servir a alguien, pero nosotros no quisimos traer nuestro selfie stick porque pensamos que no iba a estar permitido. Y la neta es que sí, o sea, hay muchísimas personas con selfie stick, inclusive con cámaras. Habíamos leído que no podías entrar con cámaras que no fueran de celular. Y sí puedes hacerlo. Pero bueno, ni modo.
La primer parada de esta gran aventura es la pirámide construida por el faraón Keops, una de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se conserva. Un dato curioso de esta pirámide es que tiene 5 hectáreas de superficie y en esa dirección se puede ver una plataforma que en su momento era un templo. Y mientras que vamos caminando por esa otra dirección hay unos hoyitos y según esos hoyos fueron para las lanchas que ellos creyeron que ellos les iban a llevar a su próxima vida. Miren nomás el tamaño de ese hoyo, o sea, sí o sí cabe una lancha, ¿no creen? Para que vean, aquí está como la parte del templo y aquí está la pirámide de Keops. Según aquí fue un templo del rey Karuf y esto fue una tumba, o sea, no sé cómo se llama, un pozo tal vez, o sea, un chat que va muy profundo, no en la tierra. Y antes habían varias estatuas, no saben dónde está. Puertas falsas. Pues saben que era un templo y era como el parte más sagrado. Yo creo que estas rocas que están a los pies de las pirámides son parte de ellas. Yo creo que son una de las cuantas se cayeron. Vean eso, o sea, es increíble. Wow. Ya estamos listos para entrar a la gran pirámide de Giza. Vamos a entrar a Keops. Estoy nerviosa porque he visto muchos videos donde dice esto no es apto para personas claustrofóbicas. Y la neta es que sí lo soy. Sin embargo, vengo equipada, traigo mi abanico. Y pues nada, vamos a darle. Bren quería entrar más al rato, pero yo le dije no. Ahorita está llegando la gente, al rato van a ser las 12 del día, va a haber más gente y no voy a soportar. Entonces, pues nada, vamos a entrar. Y lo maravilloso es que para entrar vas a caminar sobre la pirámide, lo cual es algo bastante loco. Voy a hacer zoom. Ahí es la entrada principal, por ahí vamos a caminar nosotros. Vean esto. ¡Wow! Esto aquí arriba fue la entrada principal de la pirámide antes. Ahorita como se entra por aquí, antes la gente podría entrar por ahí arriba. Y lo sé, mi fuente es que jugaba el videojuego Assassin's Creed y ahí se entraba. Se golpeó la cabeza, entonces se puso una gorra para que... Si me rasco la cabeza no me quedo calvo, no me arranco mi pelo. Para entrar a esta pirámide pagamos 1.500 libras egipcias. Vamos. Let's go. Oh my god. Estoy subiendo la pirámide. Wow. Aquí vamos, estamos en la pirámide. Oh my god. Ya subí 10 pisos. Es una locura. Estoy muy emocionada. Veo a la gente salir bien sudada. No te voy a mentir, al entrar a la pirámide me comencé a poner muy nerviosa porque las personas salían súper sudadas, cansadas y sofocadas. El aire se sentía muy denso y apenas eran las 10 de la mañana. Además, solo hay unas escaleras para ingresar y salir del interior de la pirámide, por lo que tienes que esperar a que las personas dejen de descender para poder subir. Está pesado. Mucho. Después de pasar ese punto de mucho tráfico, empecemos nuestra aventura subiendo esas escaleras empinadas hasta llegar a una anticámara bien grande. Neta, me sentí como si fuera en Indiana Jones. Qué calor. Me está sudando hasta el año que entra. Está increíble. Wow. Mira, mi amor, mira. A ver, mira. Después de muchas escaleras lleguemos a la parte más alta de la anticámara. O sea, mira todo por abajo. ¿Y saben qué siguió? Meternos por un hoyito a quién sabe dónde. Lleguemos. Y si creías que la subida era difícil, agárrate porque la bajada era aún peor. Era bastante complicada porque yo la neta sentía que me iba de boca. O sea, ay no mana, ¿para qué te cuento? Pero bueno, experiencia desde 10. Acabamos de salir, la mejor experiencia de mi vida.
sea, hasta quiero llorar de la emoción. No, estuve entre una pirámide. Bien sudado, por cierto, Sí. pero chido, a mí no me hace. Lo volvería a hacer una y mil veces más, o sea, increíble. ¿Lo puedes creer? No, está bien chido. Estuvo increíble. Si estás agachado, yo creo que la bajada es peor que la subida. Pero más divertido que la subida. Sí, y vale la pena, o sea, no es tanto tiempo. Pero Sí, o sea, sientes es el como calor. un minuto subiendo agachado, luego un minuto subiendo parado, luego agachando, parando 2 veces y luego entrar a hacer la cámara. Y ya, y ahora ves una bajada. Me encantó, o sea, es que no sé, como que mi mente apenas está procesando que estuve en un sitio que solamente ha visto en documentales. Que era por gente bien chingones. O sea. Sí, así que si pueden entrar a las pirámides, no lo duden ni 3 veces. Tráiganse su abanico y les prometo que van a estar bien. Van a sudar, sí, pero bueno, es parte de la experiencia, ¿no? Me encanta. Ahora que he tocado adentro de la pirámide de Keops, no me quiero lavar las manos nunca en la vida y tengo que hacer pipí. Entonces, no sé cómo le voy a hacer. Es que todavía Siéntense mal por siento... mí, amigos, o sea, no manches, o sea, me voy a tocar con esas manos. Es que no sientes como la textura de las pirámides, de la pirámide en tus manos, pero no, neta, o sea, como... Obviamente por dentro me tuve que agarrar una parte porque íbamos de bajada y yo sentía que me iba a dar mi Merry Christmas, entonces la iba yo así como tocando el lado y no sé, siento como el rugosito de la pirámide. ¡Guau! ¡Qué gran día! Un día que jamás en mi vida voy a olvidar. Venimos al complejo de las pirámides en una temporada muy buena porque la gente no nos está atosigando, vendiéndonos cosas, no hay hace tanto, calor. sí, la neta. O sea, está el sol, pero no es así un calor sofocante que no grados, puedes sí. aguantar. Corre el viento súper bonito. Es Ya que me de mi sequé. gorro. Y ya. Ya se me secó O el sea, calor de hacía las más pirámides. calor dentro de pirámide por como 20 grados que aquí afuera. O sea, Venimos ahorita en el mes de abril. ¿Estamos a qué? A 27 de abril, creo, del 2025. 27 de abril, dice. Sí. Ahorita está todo dar. O sea, gracias a Dios no nos han perseguido. O sea, sí nos han querido vender, pero los ignoramos y pues ya te dejan ir, ¿no? No quiero tu camelo. Pero está padrísimo. La pirámide que ven atrás es la pirámide de Kefren. Como pueden ver, en la punta tiene un recubrimiento, ese recubrimiento era de piedra caliza blanco, pero adivinen qué, se lo comenzaron a robar. Entonces, por esa razón, solamente está en la punta. Se ve como punto de montaña. Pero se ve preciosa, o sea, imagínense toda la pirámide cubierta de piedra caliza blanca, o sea, lo que debió haber brillado y lo que debió haber resaltado, porque todo lo que vemos alrededor es arena, o sea, es café, imagínense, no, debió haber sido preciosa, yo la veo y digo, wow, me enamoré. Lo interesante de la pirámide de Kefren es que se construyó justo junto a la gran pirámide de Giza, pero se ve más alta, o sea, Kefren fue el hijo del faraón de Keops, entonces se ve más grande, porque se construyó 10 metros más alto que la pirámide de Keops que vemos ahí atrás. Entonces, sí, o sea, tú estás caminando junto ahí y dices, no manches, esta está más grande, está más bonita, pero no, es más pequeñita. Y lo que hace especial esta pirámide, o lo que lo hace diferente, es que esta incluye dentro de su templo la gran esfinge, que vamos a ver más al ratito, y también, pues dice que antes había 23 estatuas del rey, bueno, del faraón, ¿no? Una de las cuales se encuentra en el Gran Museo Egipcio, que vamos a ver pronto. Estamos dentro de lo que antes fue el templo, que se encuentra o se encontraba a los pies de la pirámide de Kefren. Fue ese templo y allá es Esfinge. Su esfinge está por allá, vamos. Pero algo que me llamó mucho la atención que estoy viendo aquí es que hay unos hoyos en el piso. Realmente no sé qué son, no sé si antes había columnas aquí o qué, se los voy a mostrar, ¿vale? Vean, o sea, hay como unos hoyos, no sé si son recientes, no sé si son antiguos, pero supongo que antes había columnas grandes aquí o algo por el estilo. Hay mucho desnivel, o sea, esto debe haber sido una cosa increíble, impresionante. Vean, gigantesco. Vean, aquí se conserva un poquito de la piedra que había dentro del templo. El camelo, como dice el Bren. Es un animal interesante. Sí, como mastican como helado. Se mastican como alpaca.
Por 10 mira las calles que tiene Chaco. Aquí atrás de mí está la pirámide de Miserinos, la más pequeñita, que no es pequeñita porque sigue siendo una pirámide gigantesca. Y por acá atrás pueden ver al perrito egipcio que nos queremos llevar, Ben y yo. Le queremos dar agua, no tenemos comida, no tenemos nada, le queremos dar agua, pero no sabemos en qué, está súper desnutrido en mi vida, pobrecito. Oh, perrito egipcio, mi vida, yo lo quiero adoptar. Oh, hello. Oh. No puedo con el maltrato animal que hay aquí, o sea, los pobres caballos no pueden, o sea, no están hechos para andar en este tipo de terrenos, o sea, la arena está súper movediza. Con rocas, o sea. Con rocas, no pueden, o sea, no pueden y llevan gente, vean esto, es una locura. Aquí atrás, la pirámide de Miserinos, vamos a entrar. Vamos a entrar. ¡Sí! No Ese puedo. es mi nuevo hobby, entrar a pirámides. Fíjate, tía. Así que si tienes una pirámide, avísame y voy. Así. Pues avísale. Vamos a hablar de México. Miserinos fue el... ¿Las fotos de cama? bueno, No, gracias. ahorita. Que será todo a cambio Ok, pues Miserino era el hijo de Kefren y era el nieto de Keops. El que está más allá, la más grande. Sí. Esta pirámide se construyó un poquito más pequeña porque ya no había suficiente espacio en el complejo de Giza. Y el material de esta pirámide es diferente porque no es piedra caliza, sino que es granito. Entonces se dice que ni siquiera, o sea, murió antes de que se terminara de construir. Porque lo tenía que llevar desde Asuán, como a 700 kilómetros al sur de Egipto. Pues no terminó y pues por el resorte que lo puso la parte de abajo es de granito. Ujú. La parte de arriba de este, ¿cómo dice? ¿Cómo llamaste? De la pirámide, De la calza. De la calza. es de piedra caliza. Piedra caliza es la palabra. De piedra caliza ahí arriba. ¿En serio? Sí, sí, es lo que dijeron. Y Ah, sí, es verdad, es de piedra caliza. la parte de arriba. Y lo está terminado por la persona que vino después de él, porque él murió antes. Y es curioso porque estuvimos abajo pensando, no manches, o sea, como estamos en un lugar donde el Señor, o sea, como que como ordenó que lo hagan esa pirámide. Probablemente lo Probablemente vio. estuvo en vida y obviamente en muerte, pero pues claramente solo en la segunda. Increíble. Increíble. Ahora sí, prepárate porque vamos a entrar a la pirámide de Miserinos. La verdad es que entrar a esta pirámide es mucho más fácil y rápido. Las escaleras son más cortas en comparación a las de la pirámide de Keops. En esta pirámide entras bajando en cuclillas y una vez que terminas de descender pasas por un túnel de muy buen tamaño que te lleva a una antecámara preciosa. Pienso que tiene los tres pasos, ¿ves? Y dejaban como una tapete, algo, ¿cómo se llama? Como una Un tapete. alfombra, un tapete aquí. Qué chido. Eso es increíble, eso es increíble. Mira ese lugar tan pequeñito, era para guardar el sarcófago. Y ese es el techo de ese mismo lugar. Ya vamos a la Esfinge, ya hemos terminado todas las pirámides, Fred se pegó en la cabeza como la octava vez. Aquí estamos en el templo de Miserino. Miserino es el templo de la entrada. Y ahí está mi esposa y Giza. Son las pirámides de la familia de Miserino y mira el tamaño del hoyo. O sea, creo que esta es la entrada porque es lo único que veo, pero no manches, bien chiquitito y es bien grande. El Fred está loco, pero lo que le sigue de loco. Hasta allá arriba hay un mirador panorámico de todo el complejo de pirámides, pero no es muy recomendable ir caminando porque está lejísimos. La policía me dijo que no. Sin embargo, nosotros no queremos subirnos a un caballo ni a un camello, la verdad es que nos rehusamos porque pobrecitos, o sea, realmente les cuesta mucho. Entonces, pues nada, vamos a caminar hasta donde podamos caminar y de regreso. Para acceder a la zona en la que estamos tienes que caminar desde la pirámide de Miserino, ¿vale? Esta pirámide, bueno, supongo que esta es de la esposa o de la hija de Miserino y hacia atrás.
Tenemos la vista de las pirámides desde un ángulo increíble, muy diferente al que ves por casi toda la ciudad. Estamos viendo desde la del nieto, el hijo y el abuelo. Increíble. Bren tenía razón, lo voy a decir. Ni caminamos tanto para llegar hasta aquí, o sea, caminamos como cuánto, como 5 minutos y ya llegamos aquí, ya tenemos una vista increíble de las pirámides. Tenías razón, mi amor. Vean esta vista nomás. Ahí atrás está Giza. Wow. Lili. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal esta vista preciosa? Wow. Bueno, sí valió la pena, lo voy a decir. Estamos entrando al territorio de la Esfinge, es como una clase de templo. ¿Tú qué dirías? Sí. Wow, vean. Oigan, para entrar a la Esfinge y poder verla no necesitas un ticket. Va a haber personas a la entrada que te van a decir ticket, pero que ni te lo van a escanear nada. Y que creemos que te quieren robar dinero nada más, pero no necesitas no había un ticket. ningún letrero ni Sí, señal no que había yo ticket ni necesite nada, o sea, ni siquiera las personas con las maquinitas, entonces es gratis. Bueno, detrás de nosotros está la Esfinge. Se dice que la Esfinge tiene la cara del rey Kefren y cuerpo de león. Atrás está la pirámide de Kefren, por aquí. Increíble, yo siempre pensé que era mujer. Pero es hombre. Es el rey Kefren. Mira, lo que pensé que nunca pensé es que primero tiene una cola, o sea, mira, una cola. Y segundo, tiene una alberca. Y tercero, debería haber una barbita aquí. Y bueno, Mix, al final del día se nos acabó la batería del celular, así que esto fue todo. Ahí ya estábamos en nuestro hotel disfrutando de este hermoso atardecer. Muchas gracias por ver el video. Y no olviden a suscribirse, darnos like, super like. Y nos vemos en la próxima.